Queridos estudiantes de grado sexto, Dios les bendiga. Me alegra saludarles en este día especial que Dios nos ha regalado. Y bienvenidos a este espacio de enseñanza y aprendizaje en la asignatura Democracia. ¿Listo? Y también Cátedra de la Paz, ya que estamos viendo temas relacionados desde estas dos asignaturas, ¿no? Entonces, muy bien, chicos. La clase pasada estuvimos analizando algunos artículos de la Constitución Política como derechos, ¿verdad? Como derechos fundamentales en ese ámbito y también vamos a poder comprender el día de hoy una relación desde los derechos fundamentales. Vamos otra vez, vamos a continuar con esta parte de derechos pero desde una perspectiva diferente y desde una perspectiva orientadora desde Cátedra de la Paz, ¿sí? Entonces, ¿cómo así, profe? Entonces, hemos estado analizando los derechos fundamentales que existen en nuestra Constitución política. Ustedes los analizaron la clase pasada, título 2, ¿verdad? De la Constitución política. Pero el día de hoy vamos a ir a ver un concepto relacionado con los derechos, ¿sí? Y ese concepto relacionado hace alusión a la justicia. ¿Listo, chicos? Y cómo la justicia tiene una relación tan directa con los derechos, pero a veces también con los deberes, ¿no? Que muchos no los nombran en el sentido tal vez de su discurso. ¿Por qué? Porque muchos dicen yo tengo derecho a y tengo derecho a y tengo derecho y derecho y derechos, pero a veces no plantean en su discurso en decir, yo también tengo deberes, también tengo obligaciones y debo ser obediente en relación a esto con mi país, a esto en este diferente, en cualquier diferente lugar en el que estemos, ¿no? A veces solo hablamos de derechos, pero no de los deberes. Entonces vamos a relacionar esta parte de derechos fundamentales que analizamos la clase pasada con el concepto de justicia, ver un poco cómo se entiende el concepto de justicia que vamos a empezar a estudiar durante esta semana, la próxima y la próxima también, ¿listo? Entonces, muy atentos a esta relación que vamos a desarrollar, ¿listo? Entre derechos fundamentales y justicia. ¿Listo, chicos? Entonces, los quiero muy atentos ahí, muy conectaditos. ¿Listo, chicos? Yo veré. Y entonces vamos a colocar, por favor, chicos, la fecha de hoy. ¿Listo? Todos, por favor, con la fecha de hoy. ¿Listo? Todos con la fecha de hoy. En el cuaderno de democracia y con el tema macro, la justicia. ¿Listo? Tema macro, la justicia. Muy bien. Entonces, cuando entendemos el concepto de justicia, bueno, y en primer lugar, tal cual como está esta presentación, esta diapositiva, ustedes por favor la van a anotar en su cuaderno. ¿Listo? Van por favor a anotar el concepto inicial que está en la pantalla, el del rectángulo y, bueno, más o menos un rectángulo porque está muy largo, y el cuadro. ¿Listo? Y por favor vamos eh, a escribir estos dos conceptos. ¿Listo? El dibujo no, el dibujo no. Solamente estos dos conceptos bien importantes y los van a encerrar tal cual como yo los tengo en la pantalla, ¿listo? Así en un rectángulo y en un cuadro, ¿listo? Por favor, bien bonito. Entonces, y vamos a ser multifacéticos, ¿listo? Vamos tomando apuntes, tomando nota, mirando la pantalla, escuchando la enseñanza del docente y comprendiendo, ¿listo, chicos? Entonces, muy atentos y activos ahí. Entonces, cuando empezamos a hablar de la justicia, pues, y teniendo una relación desde los derechos fundamentales de nuestra constitución política, pues resulta que la justicia, ¿cómo le entiende cómo entiende la justicia en el contexto actual, profe? Pues resulta que si empezamos de, desde la etimología de la palabra justicia, pues resulta que viene del latín justitia, ¿sí? Y la justicia, al provenir de esta palabra original en latín, justitia, tiene una consolidación de justicia en el castellano.
pero específicamente la justicia se entiende en el contexto actual como un valor, ¿listo? La justicia es un valor, ¿sí? Y qué interesante que a veces los valores se clasifican y los valores a veces se comprenden como el amor, la tolerancia, el respeto, pero resulta que la justicia también es un valor social, ¿sí? Pero bueno, profe, entonces entendemos que la justicia es un valor, listo. ¿Por qué es un valor? Y resulta que es un valor que se remite directamente de una forma inherente al ser humano, es decir, está en conjunto con él. Y esto lo entendemos desde la justicia, también desde la forma en que cada uno actúa respetando la verdad, chicos. Y entendiendo entonces esta parte de justicia, profe, como un valor y que es directamente relacionada con el ser humano y que siempre se va a actuar en pro de este valor de la justicia, siempre respetando la verdad, profe, eh, ¿cómo es aplicativa a la vida cotidiana? Pues resulta que es aplicativa a la vida cotidiana en relación a tu diario vivir, ¿sí? Porque la justicia también va a regir la conducta tuya, va a regir la forma en que tú te comportas, en que tú te conduces en la vida, en cada día, ¿sí? Ejemplo, una verdad, y esto lo vamos a entender, la justicia es un valor que rige la conducta de los seres humanos respetando siempre la verdad en relación a que esos procesos se entienden como una parte positiva, ¿no? En el ser humano. Entonces, una parte de justicia, ¿cuál sería, profe? Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, acá todos me imagino debe ser casi que real. Todos lavan la loza, ¿verdad? Y una verdad en casa es que si no se lava la loza, ¿verdad? O cuando eh, sus padres chicos les dicen, bueno, tienes que lavar hoy la loza. O tal vez dice, bueno, el día de hoy usted va a colaborar a lavar la loza, ¿sí? Entonces, ustedes que son niños en ese aspecto y que están creciendo en ese proceso de formación, pues qué interesante es cuando se le dice a alguien, en este caso a ustedes, bueno, hay que lavar la loza. Esa es una verdad. ¿Cuál es la verdad? Hay que lavar la loza. ¿Cómo aplicaría ahí la justicia, profe? Estamos respetando el valor de la verdad también, ¿sí? Porque la verdad se entiende también como un valor impositivo en el ser humano y a veces positivo. Impositivo cuando está siendo de esa forma, impuesto, ¿sí? Y a veces no nos gusta, la verdad. Pero la parte de la justicia, si tomamos ese ejemplo en el cual su madre o su padre le dice a usted, bueno, oiga, vaya a lavar la loza. La verdad es que si usted no la lava, pues va a llevar, digamos que un regaño, va a llevar tal vez un correazo o algo. Esa es la verdad, ¿sí? Por ende, hago este ejemplo. ¿Por qué, profe, hace este ejemplo? Porque es que la justicia rige la conducta. Si tú conoces los principios de verdad y sabes lo que es correcto, tu conducta y esa justicia hace que te comportes de esa manera, te comportes de manera justa, ¿sí? Que no seas injusto, porque cuando eres injusto te conviertes en un irrespetuoso o en un irreverente de la verdad, porque no respetas la verdad, no respetas el principio de veracidad. ¿Mm? Entonces, cuando necesitamos comprender que esa parte de justicia depende de nosotros, y a veces pensamos, no, es que se debe hacer justicia, y ustedes lo han escuchado, ¿no? De pronto noticias tan horribles que puedan salir en los medios de comunicación, internet, redes sociales, el periódico, el noticiero, la radio, y que usted pueda, alguien puede decir, "Uy, ojalá se haga justicia". ¿Por qué? Porque es que están diciendo, oiga, que respeten el principio de la verdad y juzguen conforme a la verdad lo que realmente pasó, ¿sí? Entonces vamos a ver que la justicia es un valor que rige la conducta humana respetando siempre la verdad, ¿sí? Y si nos remitimos al siglo XIX, años 1800, resulta que allí surge la justicia, específicamente en el continente europeo. Y en el continente europeo se va a catalogar la justicia como aquella forma en la cual se le daba a cada quien lo que le pertenecía. Se le daba a cada quien lo que le correspondía. Entonces, justicia en el siglo XIX, años 1800, se entendía como ese principio fundamental en que a cada uno se le daba lo que le pertenecía, ¿sí? Sea bueno o sea malo, pero había esa situación, ¿no? En el contexto actual lo hablamos de
más, digamos que enfocándonos en las leyes, ¿no? En la parte de normas jurídicas, de entes gubernamentales, intergubernamentales, hablando ya en la parte global, ¿no? O sea, internacional. Y ahí vamos a comprender el principio de justicia, ¿sí? Este valor de justicia, ¿sí? Pero bueno, profe, entendemos eso de justicia como un valor y ya lo que les expliqué, pero también lo vamos a comprender desde otra manera. ¿Cómo lo comprendemos, profe? Pues resulta que la justicia son normas, son reglas, ¿sí? Que van a identificar o van a establecer o a regular, ¿verdad? La conducta de las diferentes personas que habitan en una sociedad, pero que posiblemente no va de una manera personal, sino que en este segundo concepto ya vamos a relacionarlo desde una partida de entes, ¿sí? ¿Cuáles entes? O sea, organizaciones o entidades que son encargadas de ejecutar o hacer cumplir la justicia. ¿Es correcto hasta ahí? Entonces lo vamos a comprender desde ahí. ¿Listo? Y como cuáles, profe, organizaciones pueden hacer velar este principio o valor de justicia. Pues tenemos las entidades que rigen también la parte social, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la Policía Nacional, ¿verdad? Tenemos el Ejército Nacional en relación a la parte más del ejército, a la parte más militar, ¿sí? Y enfocándonos en la parte de policía también. Pero bueno, profe, ¿esos son todos? No, claro que no. Existe también la justicia, por ejemplo, en diferentes organismos de vigilancia y control en la nación colombiana que se enmarcan en la Constitución Política también. ¿Cuáles son, profe? Número uno, la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Vela por la justicia y el valor de la justicia en la sociedad, ¿no? Número dos, las comisarías de familia son adjudicadas también como organismos de vigilancia y control y están reguladas también en la parte municipal, en el caso de nuestro municipio Cibaté. ¿Cuáles habrán más, profe? Si seguimos avanzando en una parte de escalada y más, digamos que formal, pues hablamos de la Procuraduría General de la Nación, hablamos de la Contraloría General de la Nación, hablamos, ya les dije, la Defensoría del Pueblo y hablamos de la Fiscalía General de la Nación también. Entonces, profe, ¿son entes? Sí, son organizaciones que no ahora solo depende de nosotros, de ese valor de justicia, sino que ahora va a emprender una forma o una faceta en relación a tener un cumplimiento. ¿Listo, chicos? Entonces, es bien interesante este tema de justicia, ¿no? Porque debemos recordar que la justicia es un factor histórico en nuestra nación colombiana. Llevamos más de 50 años de conflicto armamentístico y de violencia política, ¿sí? En lo cual está manchado por crímenes de lesa humanidad, por masacres también, como es el caso de las masacres de las bananeras en Colombia, como lo es también unos, digamos que rasgos de lesa humanidad, como lo fue la toma del Palacio de Justicia, que esos son eventos históricos que ustedes los van a conocer y los van a comprender cerca de en grado décimo y undécimo, ¿listo? Cuando estén aproximándose a ser bachilleres académicos. ¿Listo, chicos? Entonces, claro, hasta ahí, ahí vamos bien. Muy bien, chicos. Entonces, esta parte es fundamental comprenderla. ¿Listo, chicos? Es muy fundamental comprender esta parte. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a continuar acá? ¿Listo? Vamos a continuar eh, en dos dimensiones. ¿Cuáles dimensiones, profe? En el fundamento que, o las bases, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos o cuáles son las bases de la justicia? Son dos específicamente en los cuales nos vamos a enmarcar, ¿sí? Que se fundamentan en la parte cultural y formal, ¿sí? Entonces vamos a comprender esto, chicos, estos dos conceptos también, por favor, los vamos a desarrollar en nuestro cuaderno. Les había dicho que no hicieran este dibujo, pero sí, sí lo vamos a hacer, ¿listo? Lo vamos a hacer en nuestro cuaderno, bien bonito, bien chévere, luego de haber anotado los primeros dos renglones, la parte del cuadro, como les dije, y el dibujo. Les había dicho que no, pero sí lo vamos a hacer, ¿listo? Sí lo van a hacer. Y también van a hacer esta gráfica de balanza entre lo bueno y lo malo, y aquí entre una, digamos que una analogía que se está haciendo entre la parte de la sociedad, también una balanza, ¿listo? Entonces van a hacer ambos dibujos, este de lo bueno y lo malo y este también. Y vamos a tener en dos cuadritos, ¿listo? En dos cuadros. Si usted no tiene fichas, pues haga un cuadro,
¿listo? No tiene fichas bibliográficas, haga un cuadrito en el cuaderno con un marcador y escribe dentro del cuadro cada uno de estos dos fundamentos o pilares de la justicia. Entonces empezamos con el fundamento cultural. Esto van escribiendo, van escuchando y van comprendiendo. ¿Listo? Y el fundamento cultural, ¿qué es, profe? Pues resulta que al ser fundamento, vamos a hacer de cuenta que cuando alguien va a construir un apartamento, una casa, bueno, apartamento, pues si es edificio, bueno, cualquier construcción necesita tener bases, ¿no? Necesita tener bases sólidas, las columnas. Vamos a hacer de cuenta que esa construcción es la justicia, pero no se puede construir justicia si no hay dos fundamentos o dos pilares. ¿Cuál es el primero? El pilar cultural y el pilar formal. ¿Listo? Entonces, el primer pilar es el fundamento cultural, ¿sí? ¿Qué pasa ese fundamento, profe? Pues resulta que este fundamento nos indica que la justicia se rige a partir de lo que la sociedad considera sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo, ¿sí? Pero eso va en relación a la práctica, ¿sí? Va en relación a las costumbres de esa sociedad, va en relación a la historia de existencia de esa sociedad, ¿sí? Porque resulta que va en relación a cómo piensa o qué concepciones tiene esa determinada cultura o población con base a si hacer esto es bueno o si hacer aquello es malo. Y cómo actúa la justicia en mi conducta y en mi conciencia para decir, no, pilas, eso está mal y eso está bien. Entonces, ¿qué significa el fundamento cultural? Resulta que la justicia depende de dos pilares. Uno, el pilar cultural. ¿Y cuál es el pilar cultural? Resulta que el pilar cultural de la justicia es sobre lo que se base el pensamiento de las personas de una sociedad, ¿sí? Resulta que eh, han habido grupos armamentísticos, ¿sí? Como los carteles, por ejemplo, del narcotráfico en Colombia, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de la Costa, por ejemplo, el cartel del Norte del Valle, por ejemplo, que son los cuatro carteles que han existido en la historia del narcotráfico en la nación colombiana, desde por allá, desde el contexto de luego del Bogotazo, 1948, y surgimiento de las guerrillas y también de los grupos armados al margen de la ley, ¿no? Para algunos conjuntos poblacionales o sociedades o culturas, resulta que matar no es malo, resulta que robar no es malo, resulta que asesinar a alguien no es malo, porque su justicia y su forma de construcción personal y moral les indica que no es malo, sino que al contrario, es bueno. Entonces la justicia en este pilar y estos ejemplos, chicos, este ejemplo que les estoy dando en el fundamento cultural, lo vamos a ahondar la próxima clase y ustedes van a ver van a hacer un ejercicio bien interesante que lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Listo? Y lo vamos a comprender mucho mejor. Eh, es por eso que en el fundamento cultural, pues vamos a comprender que la justicia se basa en eso. Se basa a veces en el pensamiento de las personas, en qué opinan ellos, si esto está bien o está mal, y pueda que en algunas ocasiones, como está en la balanza, gane lo malo. Y la justicia para algunos sea eso, ganó lo malo. Oiga, pero mire, ¿cómo hicieron eso? ¿Por qué esto lo permite tal y tal persona? Y esto es un tema bastante amplio porque si lo hablamos desde la perspectiva de Dios, pues resulta que hablaríamos entonces de un Dios injusto. No, es que Dios es injusto porque mató a tal persona. No, es que Dios es injusto porque me quitó a mi mamá y él no. Y a veces eso depende de la justicia también, de los puntos de vista, pero más del pensamiento. ¿Listo, chicos? Primer fundamento cultural. Lo que piensa la sociedad también es la base para que haya o no una justicia. Una justicia positiva, no negativa, ni corrupta, ¿no? Bien, fundamento formal. Es el codificado formalmente en varias disposiciones escritas. ¿Qué se resume esto, profe? Se resume a las leyes, a las normas, a los decretos, a los parágrafos, a los artículos, a las normas constitucionales, a las cartas magnas, a las declaraciones que existen, a los pactos que existen entre países, entre naciones, ¿sí? Entonces, la justicia no solamente está en el pensamiento, está en la oralidad, en el discurso, en lo que opine la gente, en lo que hable, sino que está también escrito, está en las normas, está estructurado de forma codificada, ¿sí? O sea, existe de forma escrita, de acuerdo a la justicia, qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Porque conforme
a lo que tú hagas, conforme a lo que tú hagas, de acuerdo a la justicia, se te dice, tú eres bueno o tú eres malo, porque tú eres justo o eres injusto. Claro, hasta ahí. Entonces, por ejemplo, si hay una norma codificada que dice que no podemos ir a más de 80 kilómetros por hora conduciendo, ¿verdad? Pues es una norma, se debe cumplir, está escrita, está codificada, está aplicada por personas o entes, en este caso sería la policía, sí, la policía en relación al tránsito, y desde ahí pues se van a hacer aplicables, ¿no? Entonces cuando vamos a hablar de esta parte codificada, hablamos de las normas y de las leyes que están ya estipuladas en una sociedad para que se cumplan y que desde acuerdo a esas y que de acuerdo a esas leyes se diga pilas, conforme a estas leyes vamos a juzgar a las personas. Si esta persona incumple en tal cosa y hace la otra, o perdón, o no hace esta otra, pues resulta que es injusto y va a tener unas medidas disciplinarias o sanciones, ¿no? Entonces desde ahí también lo vamos a hablar como aquellas instituciones, ¿verdad? Que tienen diferentes leyes o normas para regular la conducta del ser humano con el fin de mitigar conflictos o que desaparezcan diferentes, digamos que, dificultades en la convivencia de una sociedad, sea económico, político, moral, educativo, social, en fin. ¿Listo, chicos? Eso es muy importante. Por eso este tema es muy interesante, chicos. La próxima clase vamos a analizar estos dos fundamentos o pilares desde dos ejemplos que ustedes van a hacer. ¿Listo? ¿Cuáles, profe? Tranquilos, próxima clase en vivo, que estaremos en vivo, los analizaremos. ¿Listo, muchachos? Entonces no se preocupen. Espero hayan apuntado lo de esta presentación con el dibujo y esta presentación con el dibujo. ¿Es correcto, chicos? Entonces, espero hayan comprendido, haya sido interesante la temática y el tiempo que resta es para cuadrar detalles ahí en relación al dibujo, a los dos dibujos, a concretar los cuadros, bien chévere, a tener la información clara. ¿Listo, muchachos? Próxima clase estaremos analizando los dos fundamentos, formal y cultural, en relación a la justicia, desde dos ejemplos que van a ser interesantes, ustedes los van a preparar y próxima clase los estaremos mirando, ¿sí? ¿Qué hay que hacer de tarea, profe? Nada, no me deben enviar evidencias, no me deben enviar absolutamente nada al correo, nada, nada, solamente tener esto en el cuaderno, primera diapositiva con su respectivo dibujo, segunda diapositiva con su respectivo dibujo y ya. ¿Listo, chicos? Y preparados para la próxima clase, comprender una parte muy fundamental sobre estos dos ejemplos. ¿Listo? Sobre estos dos, una parte base sobre estos dos fundamentos. ¿Listo, chicos? Entonces, Dios les bendiga, los quiero mucho y que el Señor les bendiga y no hay que enviarme evidencias, ya saben, por favor, no hay que enviarme evidencias. Y nos vemos dentro de 8 días con la clase de democracia y cátedra de la paz. ¿Listo, chicos? Entonces, a trabajar y que el Señor les bendiga grandemente.